Importante también, Carlos, decirle a las personas que la Comuna 6 es el origen sociocultural del campesino, obrero, es decir, pues los primeros pobladores de esos barrios eran familias provenientes de los pueblos de Antioquia que llegaron en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado a la ciudad de Medellín y se convirtieron en trabajadores de las fábricas de la época. ¿Qué más le podemos decir a las personas de cómo era esa época en el tema laboral? A ver, indiscutiblemente hasta los años 70 del siglo pasado, eh, Medellín tenía una amplia oferta laboral. De hecho, en la época de los años 30 al 50 es quizá la época de mayor esplendor en ese sentido. Casi que llegar a la ciudad de Medellín, la gente que venía de los pueblos, eh, casi que llegar a la ciudad de Medellín era tener asegurado un empleo, porque las empresas estaban creciendo, la ciudad estaba creciendo, el tema de los textiles estaba en todo su furor y, y las grandes empresas textiles de las cuales pues todavía quedan huellas en la ciudad y de las cuales algunas todavía funcionan afortunadamente, eh, pues requerían una mano de obra bastante grande y bastante variada. Entonces, en aquella época, el tema del empleo era muy importante, todavía lo fue hasta los años 70, ¿cierto? Entre el 30 y el 50 fue muy bueno, del 50 al 70 se mantuvo y ya a partir de los años 70, pues las cosas cambiaron radicalmente y es el reflejo pues, de lo que ocurre hoy. Es importante también entonces, Carlos, resaltar que el territorio se construyó con el esfuerzo de las familias y con base al trabajo en comunidad cada uno puso lo suyo. Mientras unos construían, otros se dedicaban a revocar sus casas, otros conseguían agua, leña, cocinaban, reparaban, curaban y cuidaban los niños, etcétera. Entonces la suma de fuerza, recursos, conocimientos, objetos tuvieron mucho que ver finalmente en la construcción de estos barrios y yo sí quisiera mencionar, como lo mencionó también usted anteriormente, que la Comuna 6 está al rincón más noroccidental de Medellín y se empieza a construir después de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, Carlos, cuéntenos cuáles fueron esos barrios que surgieron primeramente. El primer barrio que aparece es el barrio Santander, que se empieza a fundar, a consolidar, ¿cierto? Ya había gente que habitaba por esos lados, fincas, pero se empieza a consolidar como barrio a principios de los años 60, en unos terrenos que lotean unos extranjeros, unos belgas, creo recordar que eran. A partir de allí se siguen poblando los barrios de la parte baja de la comuna, que son precisamente los que están más cerca a Castilla, porque en términos del poblamiento de este sector noroccidental, pues Castilla es lo que llamamos el barrio madre, es el que procura que a partir de ahí empiecen a formarse barrios ladera arriba. Entonces, ligados a Castilla, encontramos a Kennedy, encontramos a La Esperanza, ¿cierto? A San Martín de Porres, que son a Pedregal, que son esos barrios de la parte baja que se empiezan a formar ya a finales de los años 60. Es importante recalcar, bueno, y de allí en adelante, ya en los años 70 llega el Instituto de Crédito Territorial al territorio y se consolida la construcción de los barrios 12 de octubre número 1 y número 2, que corresponden en aquella época a una de las mayores obras de entrega de barrios populares, al punto de que por allá creo recordar que es en 1974, en un solo día entregaron 2.000 casas, lo que para aquella época pues era una cosa inmensa y que pues, aún lo es, ¿cierto? Y ya posteriormente, después de los años 80, después de la mitad de los años 80, es que se empiezan a formar los barrios más altos de la comuna, que ya se conforman en una modalidad diferente y que corresponden pues a los barrios El Progreso, El Triunfo, El Mirador del 12 y Picachito. Pero es muy importante entender que todos estos barrios, la gran parte de estos barrios, se construyó a partir de un ejercicio maravilloso que es el convite, porque si bien el Instituto de Crédito Territorial tuvo una influencia fuerte en muchos de estos barrios,
El Instituto de Crédito asesoraba en muchos aspectos, pero la obra física de la construcción de los barrios correspondía a las propias familias. Además, los barrios no fueron entregados con las calles terminadas, ni con parques, ni con electricidad, ni con acueducto. Los barrios entregaron los focos de las casas y un diseño urbano, pero de allí en adelante todo lo que existe en los barrios hasta el año 2000, hasta que termina el siglo XX, casi todo es construcción realizada por las propias manos de la comunidad, es decir, ellos mismos gestionaron el acueducto, ellos mismos gestionaron la electricidad, ellos mismos construyeron las escaleras que pasan por sus casas, las calles, las juntas de acción comunal, los parques que hoy encontramos en principio fueron intervenciones de la propia comunidad. Entonces, y todo esto se hace a partir del convite, de la colaboración entre los vecinos, del intercambio de conocimientos, de recursos, de fuerzas, de voluntades. Y esto es una característica que ligada al origen campesino y obrero hacen que en estos barrios de la Comuna 6 haya un tejido social y una armonía de la cual disfrutamos hasta hoy. Desde toda esa investigación que ustedes han hecho y han realizado, ¿qué podemos comentarle a las personas de cómo ha evolucionado la Comuna 6? Bueno, empecemos por discutir ese término de evolución y digamos que más bien podemos hablar de cómo ha sido su proceso, porque ¿cierto? Esos conceptos de evolución y desarrollo, pues de que vamos en una línea recta como en progreso, pues eso no existe. El proceso de la Comuna 6, pues es un proceso que empieza precisamente en términos del arte y la cultura, con ese gran detonante del que te hablaba, ¿cierto? Porque el convite es precisamente el intercambio de conocimientos. Entonces en el convite empieza a aparecer el que sabe construir la casa, el que sabe hacer adobes, el que lo sabe pegar, el que sabe paliar, pero también aparece la modista que tiene que estar arreglándole las cosas a los trabajadores, aparece el que sabe curar, el que sabe arreglar ¿cierto? Alguien que se fractura, aparece el que sabe entretener a los niños porque es mimo o porque sabe de juegos, aparece el que sabe cocinar, entonces aparece gente que suple todas las necesidades que necesita un gran equipo de trabajo y una comunidad. Entonces eso es un intercambio de conocimientos y una exacerbación artística y cultural maravilloso. Posteriormente el arte se liga al proceso de una comunidad que está luchando y el arte empieza, o desde sus inicios es un arte contestatario, es un arte que muestra las realidades de una comunidad que trata de lograr un lugar en la ciudad, pero que la ciudad no se lo da, porque si bien, como te decía, les construyen unas casas, no hay una integración real a la ciudad porque no hay vías, no hay electricidad, no hay acueducto y eso genera unas limitantes bastante grandes. Entonces el arte desde el principio empieza a mostrar esas diferenciaciones que también se traducen en que entonces los jóvenes de estos barrios no pueden ir a la universidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso tiene, digamos, todas unas consecuencias. Entonces el arte desde el principio en el territorio muestra eso, las comparsas, posteriormente la pintura, la poesía, el cine, la música como uno de los grandes fortines del territorio, la música en sus diferentes géneros. Entonces, en ese tipo en esta línea de lectura del arte, digamos que lo que ha hecho es que los jóvenes han encontrado en el arte opciones también a una época de violencia, pero también han encontrado opciones para lograr un lugar en la ciudad y si bien durante las primeras décadas no se vieron los resultados de todo ese empuje artístico, de todos esos talentos que había, podemos afirmar sí que durante los últimos 20 años ya los artistas se han venido consolidando, algunos de ellos ya viven de manera medianamente decente
de su arte. Entonces, en ese sentido, se han además consolidado organizaciones sociales que promueven el arte en la comuna, que llevan décadas dándole la oportunidad a los jóvenes de que vayan a aprender las diferentes, los diferentes artes, que desde la música, desde los mimos, desde la escultura, desde el cine, desde la fotografía, desde la gastronomía. Hay organizaciones que se han preocupado por eso. Entonces ese proceso también ha consolidado, ese proceso del arte en la comuna también ha consolidado trabajos desde las organizaciones sociales. Ya en los últimos años, con digamos, la aparición de algunos espacios públicos propicios y algunos escenarios creados por ejemplo, el Festival de Rock de la Zona 2, que nace siendo el Festival de Rock de la Comuna 6, que hoy es un evento de ciudad, que sigue hablando del potencial musical que tenemos en la comuna. Entonces, esos escenarios, más los escenarios públicos que se vienen construyendo, la biblioteca, las uvas, algunas adecuaciones que se hacen en algunos espacios de la comuna, también nos ha permitido ya mostrar más a los artistas del territorio. Entonces creo que más o menos ese es el camino que hemos recorrido en el sector de arte. Hoy día vemos que es muy importante el tema del dato comunitario. Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted qué tan importante es la cultura del dato en el territorio y máxima para tomar decisiones con base en lo que ustedes recogen de esa información. ¿Cree usted que es importante eso, la cultura del dato? Claro que es importante la cultura del dato y desafortunadamente pues como todo en la ciudad que vivimos, hay ciertos grupos que tienen los datos importantes de la comuna y que manejan esa información y los canales de información, los contactos. Entonces, si bien la comuna, la cultura del dato en el territorio es importante, desafortunadamente en este caso relacionado con la información trascendental, con los datos importantes que marcan la pauta y que son los que dan los derroteros para las intervenciones en el territorio. Esos datos están, digamos, limitados a un grupo que los usa para sus beneficios propios y que no permite que la comunidad en general acceda a ellos, no permite ni dinamiza, ni crea espacio, ni le interesa crearlo. Por otro lado, los datos de la comunidad diariamente, claro que son importantes, ¿cierto? Siempre nos estamos fijando en el tema de los precios, nos estamos fijando en el tema de los estudiantes, de los colegios, nos estamos fijando en los temas de los porcentajes de jóvenes que tenemos en la universidad, nos estamos preguntando por el tema del porcentaje de jóvenes que tienen acceso a cuestiones de diversión, etcétera.